Reciban un abrazo de la distancia y un caluroso saludo a todas las personas y familias que nos están viendo y escuchando a través de las redes. Yo, Luis Antonio, y mi esposa Clara Inés trataremos y conversaremos el tema de la oración, muy importante en los cristianos y en la vida cristiana. Pero no podríamos iniciar este tiempo sin hacer uso de este maravilloso recurso como es la oración. Así que elevaremos una plegaria a nuestro Creador. Así es. Padre Celestial, te damos gracias en este momento, por este lugar, por este tiempo, por esta oportunidad, Padre, de escuchar de ti, de aprender cada día, Señor, para que, Señor, podamos conocerte, Señor, podamos acercarnos a ti y podamos disfrutar, Señor, de tu amor y tu cuidado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy importante, y creo que el ejercicio de la oración debe darse lo más naturalmente posible. Así como respirar, alimentarnos, descansar, etcétera. ¿Qué pasaría si el oxígeno que respirábamos fuese suspendido? ¿Cuánto tiempo podríamos vivir sin este elemento tan vital en mantenernos con vida? De la misma manera ocurre con la oración. Es el alimento diario indispensable para vivir espiritualmente, porque ser un cristiano sin oración es casi imposible, imposible diría yo. De acuerdo. Sería, sería un cristiano de palabra, pero sin reconocer lo que se cree por fe. Como unos seres conectados a una máquina de la cual dependemos, Así es. pero sin ninguna opción de vida espiritual, muy vacía, ya que no podríamos acudir al Padre en momentos de angustia para obtener una esperanza, porque no hay una relación sin comunicación. De acuerdo, pero podemos ver que esta dificultad para comunicarnos con el Padre no es de ahora. En nuestros primeros padres terrenales, Adán y Eva, después de desobedecer a Dios, no acudieron a Él, sino que esto fue por iniciativa de nuestro Padre, quien los llamó a una conversación sobre lo sucedido y ellos no admitieron su debilidad y su pecado, sino simplemente rehusaron acudir en oración pidiendo ayuda y perdón al Padre Celestial. En cambio, comenzaron a direccionar su pecado hacia las circunstancias que lo rodeaban. También encontramos otro episodio en las Escrituras cuando Caín tuvo una conversación cara a cara con Dios luego de haber sido descubierto, pero tampoco admitió su debilidad, ni mucho menos suplicó misericordia. La mayor parte de veces no permitimos que nuestro pecado sea reconocido por nosotros y mucho menos lo denudamos ante Dios. Por ejemplo, en el Salmo 32, el rey David admitió que le resultaba tan natural como destructivo permanecer en silencio por su pecado en lugar de orar. En el versículo 1 de este salmo nos dice: feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Este mismo salmo en su versículo 3 nos dice también: mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo. En el versículo 5 de este mismo salmo dice: pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad, decidí confesarte. Y tú, Señor, los perdonaste. Mira qué hermoso. En el versículo 7 dice: tú eres mi refugio, me proteges del peligro y me rodeas de gritos de liberación. Es que, cariño, el pecado da pena, el pecado nos aguarda, el pecado nos amarra. Y ante Dios, con más veras, uno se va a sentir más abochornado, más indigno. Sí, mira cómo dice ahí que iba decayendo, o sea, que iba decayendo es como que
hay un dicho que dice el pecado acobarda y de verdad pues uno todos los que estamos cometiendo en algún momento pecado, sentimos vergüenza, nos sentimos minimizados, nos escondemos y eso es lo que está mostrando acá este salmo. Y recuerda que el pecado lo aborrece Dios. Jesús cuando estuvo orando en Getsemaní por 3 veces, en esas 3 ocasiones, la primera vez le dijo a sus discípulos que oraran 1 hora nomás y no fue posible. A que velaran y oraran. En segunda vez les dijo lo mismo y tampoco fue posible. Y por tercera vez le dijo, por favor oren, amados, tampoco. Ahí nos damos cuenta que la fragilidad humana ha sido desde siempre, no de ahora, siempre ha estado esta fragilidad humana entre nosotros. Y que conectarnos con Dios, orar a Dios no ha sido fácil porque no hay una disciplina espiritual. Nos ha costado y nos costará, pero tenemos que persistir en ello. Así es. También encontramos en Marcos capítulo 14 que los discípulos se dieron cuenta que al postrarse era mucho más fácil dormir que ofrecer súplicas a Dios. Se postraban para orar y el propósito inicial que era orar, tener una comunicación con Dios, el sueño se poseía de ellos. Tanto que el Señor al final les dijo que descansaran, porque ya realmente vio que eso era imposible en las fuerzas humanas. Así que pero tenemos que persistir en ello. Así es. Hacia el cansancio y los atabares de la vida nos presione, nos tiene que seguir en esta situación. Aquel que más necesita la oración descubre que es algo antinatural. El pedir es natural y el resultado es antinatural. O sobrenatural, como se diría, ¿no? Sí. Son cosas que uno se sorprende. Pide uno, aclama al Señor por alguna situación que cree uno que esto no lo va a salvar nadie. Y, oh sorpresa, oh milagro del Señor. Ese es un resultado antinatural. Pero mira qué lindo que nuestro Señor nos enseña en todo, nos enseña y obviamente en este tema de la oración, claro que nos sigue indicando. Y para ilustrar un poquito podemos considerar que el capítulo 11, en su versículo 1 del Evangelio de Lucas, los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar. Notemos que es el único registro en la palabra en que los discípulos piden enseñanza al Señor. Describe, en este episodio describe el Señor Jesús el Padre Nuestro, que es un recurso que aglutina todos los elementos de la oración. Hay gratitud, hay petición, hay por provisión, hay alabanza, hay por protección. Todo lo condensa pues el Padre Nuestro. Y recuerda que la oración te conecta con el puente de vida que es el Creador, ¿no? Es un puente de vida que es el Creador. También podemos observar que los discípulos caminaban con Jesús y observaban todos los milagros y los prodigios que él realizaba, calmar los vientos y las olas, y asombrándose cómo sanaba a ciegos y se echaba fuera demonios, haciendo que cojos caminaran. Ahí está un poquito más explicado que el resultado, más ilustrado, que el resultado de pedir es natural, pero el resultado es sobrenatural. Correcto, sí. Estaban asombrados, ellos estaban supremamente asombrados de los resultados, pero no entendían cómo se lograban. Ante una petición natural, no sabían cómo obtener un resultado sobrenatural. Ellos estaban asombrados y nosotros aún seguimos asombrados de la grandeza de nuestro Dios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13 también nos indica la forma que debemos orar. Y toma como referencia al Padre Nuestro.
Jesús sabe cómo hacer las cosas manejables. Toma 613 mandamientos del Antiguo Testamento y los resume en pocas palabras, simples y de muy alto contenido. Ama a Dios y ama a los demás. Es interesante en estas frases, condensa 613 mandamientos del Antiguo Testamento. Ama a Dios y ama a los demás. Sí. Eso reúne. También lo hace lo mismo con la enseñanza de la oración en unas pocas estrofas. Proporciona un fundamento para todas nuestras oraciones. En Mateo, capítulo 6, del versículo 5 y 6, nos dice también, ustedes cuando oren, no sean como los hipócritas, a quien les gusta orar de pie en las sinagogas y esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya tienen su recompensa. En el versículo 6 nos dice, tú cuando ore, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve lo que haces en secreto te recompensará en público. Qué linda enseñanza. Sí, ¿no? La oración es algo muy íntimo, que hay momentos en que lo tenemos que ser íntimo y no Sí. salir a las esquinas de nuestras casas, de nuestros conjuntos, a decir qué hombre tan piadoso o qué mujer tan piadosa. No, De acuerdo. eso no es así. Bueno, pero vamos a adentrarnos un poquito en el tema de qué es la oración. Ujú. Se dicen comúnmente que las definiciones deben ser el punto de partida para que dos personas entren en una conversación con sentido. Sí, La oración es una palabra más fácil de usar que de definir. perdóname, ¿cómo que dijiste? La oración es una palabra más fácil de usar que de definir. Sí, Todos la usamos y indiscutiblemente así cuando es. nos hablan de oración sabemos de qué se trata, pero a Así es, veces mamá. nos dicen defínanos y pues es un poquito complejo. Sí, En ocasiones las palabras más comunes causan mayor confusión y la oración no está exenta. totalmente. Abundan definiciones para la oración. Aquí vamos a presentar algunas. Dice, la oración es hablar con Dios. Solo habla con Dios como hablarías con tu mejor amigo. No tienes que aprender a hablar con Dios, solamente hazlo. Esa es una definición. Ok, La oración es exigirle algo a Dios. Es otra definición. La oración es alinear nuestra voluntad con la de Dios. Es un deseo hacia Dios, un pensamiento de buenos deseos cuando escuchas que alguien está esperando algún resultado. Es un acto sincero, es una sujeción divina. La oración es un acto de humillación en amor. oh, qué buena, ¿verdad? Qué buena frase también. Esas son algunas definiciones. Pero es importante tener en claridad en nuestras definiciones. No podemos conformarnos con cualquier interpretación, ya que Desde una luego. mala comprensión puede llevar a una mala aplicación. Ujú. O sea, una mala comprensión nos puede llevar a una mala aplicación. Podríamos definir la oración como un diálogo en temor reverente hacia Dios. En temor porque hay obediencia y sujeción. Y reverencia porque estamos reconociendo su grandeza. Concluimos que las definiciones que hemos mencionado contienen elementos claves, pero no es el todo. Lo que nos lleva a conclusión de que una definición bíblica de la oración podría ser que es un hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis, Qué interesante. invocando a Dios para que cumpla sus promesas. Con esto no queremos decir que Dios no cumple sus promesas, pero si yo no abro esa puerta, Dios no va a cumplir su promesa de salvación a través de su Hijo Jesucristo. Bueno, y hablando de ese hilo conductor que viene desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que en los versículos 1 y 2 del libro de Génesis, Dios crea un mundo perfecto y coloca a Adán y Eva para que se relacionen con Él y reflejen su gloria en toda la creación. Invocar el nombre del Señor es más que simplemente pronunciar su nombre. Es un grito de ayuda. Es apelar a su carácter. En Génesis 4, 25 al 26 leemos: Adán volvió a tener relaciones con su mujer y ella dio a Dios
perdón, dio a luz un hijo al que llamó Set, porque dijo, Dios me ha concedido otro descendiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. También Set tuvo un hijo a quien llamó Enos. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Qué interesante, ¿no? Uf. Desde Génesis. Y ese que acabaste de decir, es un grito de ayuda, sí que lo hemos necesitado toda nuestra vida. A veces hemos tenido ya gritos, alaridos de angustia, pidiendo una clemencia a nuestro Dios, que a veces las situaciones de nuestras vidas han sido bien críticas. Y es el único con estos gritos de desesperación que nos viene a ayudar, siempre y cuando le clamemos y le abramos la puerta para que Él entre en la vida de nosotros. De acuerdo. También en Mateo capítulo 7, el versículo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá. Aquí está en la palabra, lo dice Mateo, pedid, aclama el nombre de Dios y tendrá su respuesta para que las promesas de nuestro Dios se cumplan en nosotros, cada uno de nosotros. Ahora podemos decir lo que la oración no es. La oración es un acto de informarle a Dios sobre todas nuestras circunstancias. Dios ya conoce tus circunstancias y mis circunstancias. Así es. No es un acto repetitivo. En el Evangelio de Marcos se nos enseña que no debemos usar repeticiones vanas. La oración no es una lámpara que frotamos y le hablamos para obtener nuestros deseos. Cuando oremos no debe haber ni ira ni contienda. Podemos ahogar la oración si no hay un arrepentimiento genuino en nuestras oraciones. Eso nos ha pasado y creo que a muchos de nosotros que nuestras oraciones no han tenido respuesta. ¿Pero por qué? Porque no ha habido un genuino arrepentimiento. Y si no hay un genuino arrepentimiento, difícilmente podemos obtener la respuesta de nuestro Dios. Podemos concluir también que la forma evangélica de la oración es evidente desde las primeras páginas de la Biblia, particularmente en Génesis 4:26, cuando las personas comienzan a invocar el nombre del Señor, hasta el final cuando la iglesia ora, ven Señor Jesús en Apocalipsis 22:20. Aquí podemos ver cómo la oración tiene forma evangélica. También podemos ilustrar un poquito que la oración es la prescripción de Dios para la vida en un mundo caído. Esa frase me parece supremamente importante. La oración funciona como una prescripción para una dolencia que nos molesta. Puede que solo recibas estas indicaciones y aún no la hayas desarrollado completamente, pero algo cambia. Aunque las circunstancias permanecen, es como un alivio, es una esperanza que te hace sonreír, a pesar que la situación siga igual. Te conecta con la medicina, que es la oración. Aunque tu enfermedad continúe, la prescripción te recuerda que es temporal. Eso también te recuerda la prescripción, en este caso la oración, porque has encontrado una solución. En el Salmo 13 observamos que la oración alivia nuestras inquietudes antes de remediar nuestras circunstancias. Este salmo comienza con la depresión de David. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Al final, David celebra su liberación. Cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. David pasó de la depresión a la liberación. O sea, es un bálsamo. Hubo un bálsamo en ese momento con el medicamento que se le formuló, pero todavía su enfermedad seguía. Pero ahí empieza a haber un bálsamo. Hay voy a aliviar este dolor que estoy atravesando.
Y el dolor está ahí, Es pero cierto. hay un aliciente Mm. de que nuestro Dios se está acordando de nosotros y nos está dando la medicina de alivio espiritual, de ese alivio de paz que necesitamos. Claro, por eso vemos que David pasó de la depresión a la liberación, no porque sus circunstancias cambiaran, sino porque entregó sus preocupaciones a Dios, pidiéndole que hiciera lo que prometió, confiando en que así sería. Aunque David comenzó preocupado por el tiempo de Dios, al final del Salmo decide regocijarse en el Dios que lo ama y lo rescatará. El carácter y las promesas de Dios preservaron el gozo de David, a pesar que sus circunstancias no habían cambiado, repito. La oración le proveyó la esperanza que necesitaba para perseverar. Dios siempre cumple sus promesas. Amén. Así sea. Podemos afirmar que la oración cambia tu perspectiva cuando miras la grandeza de Dios. Ves la insignificancia de tus problemas, ¿ah? Cuando miras la grandeza de Dios, ves la insignificancia de tus De los problemas de problemas. cada uno de nosotros. Por ejemplo, en Jeremías 33, 3, sí, 33 dice, Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. clama a mí. Y te daré a conocer cosas ocultas que no tenemos ni la menor idea. ¿Ah? Eso lo hace el poder de la oración. Ujú. Descubrir cosas que realmente así, sin entrar en comunicación con Dios, no lo vamos a obtener. Pero entrando en esta tónica de oración, de comunicación con nuestro Padre, vamos a obtener resultados sorprendentes. Así. La oración no es para cambiar los planes de Dios, sino para confiar y descansar en su soberana voluntad. Nosotros queremos a veces cambiar los planes de Dios y hacer los planes personales, únicos. Y eso no es la oración. Ese no es el sentido de la oración. No estamos orando sino buscando un beneficio personal. Cuando falta la oración en la vida de un cristiano es imposible que reciba la guía del Señor. Su guía será la del mundo. Claro, porque si yo estoy orando en manera que quiero hacer que las cosas resulten a la forma que yo considero que no le estamos dando la soberanía a nuestro Dios para que Él obre de la manera que Él perfectamente sabe. Entonces ahí estaríamos es buscando la guía del mundo. La oración le da unas herramientas para poder saber de que la dirección es espiritual por la palabra de Dios. Por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículo 14 y 15 leemos, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Nuestro Dios nos oye cuando oramos. Él no es sordo, como los ídolos de las naciones, como dice el Salmo 115, versículos 5 y 7. Tienen oídos y no oímos, boca y no hablan, ojos y no ven, pies y no caminan, boca y no hablamos. Nuestro Dios está atento a nuestras oraciones, pendiente de nuestras vidas, hasta el más mínimo detalle. Por lo tanto, tenemos la misma confianza, esta seguridad, esta fe de saber que cuando oramos, Él presta atención a todas nuestras peticiones. Por eso nos ha colocado nuestros sentidos, pero no los usamos debidamente para comunicarnos con Dios. Los oídos, nuestra visión, nuestra boca, nuestro tacto. Todo esto es para una comunicación con Dios y nos ha dado las herramientas y nos cuesta usarlas para el beneficio de nosotros, no para el beneficio de Dios, para comunicarnos con nuestro Padre. Eh, El prestar atención a todas nuestras peticiones, esto no significa que Dios esté obligado a responder de inmediato. A veces Dios responde con un sí y concede nuestras peticiones al instante o poco después. En otras ocasiones dice no, respondiendo de manera diferente a lo que esperábamos. Uno siempre
espera el sí, pero un no también es respuesta. Sí, es muy, muy importante. En otros momentos, Dios mantiene el silencio y es ahí donde el discernimiento, la experiencia y el conocimiento de la Sagrada Escritura nos ayuda a interpretar ese silencio. Y uno cree que el silencio, discúlpame, Arte, que ya te interrumpió, mami, pero uno cree que el silencio se olvidó de mí, no me presta atención, Creo que está soy indiferente para él, no valgo nada, pero no, es para escudriñar la palabra. Pero todo esto lo vamos a entender entrando en la oración y invocando el nombre de Dios para tener esta oración diaria. Continúa, qué pena te interrumpió, pero Existe una expresión que dice, el que calla otorga, pero no siempre es así. Dios responde de diferentes maneras y ahí es donde nos cuesta porque queremos respuestas en la inmediatez, ya, ahora, y esperar no es fácil. Entender el silencio de Dios es todo un desafío, pero siempre Dios responde de diferentes maneras. Ya lo hemos hablado y pues ya vimos las formas en que puede ser con un sí, con un no o con un silencio. correcto. Sea como sea, cuando oramos no estamos dirigiéndonos a un Dios muerto, como tú lo acabas de leer en el Salmo 115, sordo o indiferente, sino a un Dios que se ha acercado a nosotros. Recordemos que la última y más grande revelación de Dios fue enviar a su Hijo unigénito al mundo para morir por nosotros en la cruz, ocupando nuestro lugar. Y así que conociéramos al Padre de una manera mucho más profunda que cualquier otra experiencia o manifestación en el Antiguo Testamento. Sí, realmente entregar a un hijo por la salvación de alguien solamente lo hace el Padre. Nosotros realmente difícilmente haríamos una cosa parecida. Parecida, no igual ni parecida. Entrando en esta tónica, podemos ver el ánimo de Jesús. No hay nada que te haga más humilde que pedirle a alguien que te enseñe a hacer algo. Una definición de oración dice que es un acto de humillación en amor. Esta humillación en amor espiritualmente es bonita, pero si yo me humillo ante los hombres es incómoda. No sería fácil para el ser humano humillarse ante otro ser humano, pero humillarse ante la creación, ante el Rey de Reyes, es grandioso. Afortunadamente Jesús no dedica a criticar a sus seguidores, sino que los edifica, destacando los muchos beneficios de la oración. A través de sus enseñanzas y parábolas, Jesús nos muestra lo que nos estamos perdiendo cuando no oramos. Cuando pedimos enseñanza a alguien, nos sometemos a sus directrices. Al pedirle a Jesús que nos enseñe, nos sometemos íntegramente a Él, quien se dispone sin reparos para indicarnos pacientemente el camino que debemos seguir y nos brinda el ánimo necesario para orar con perspectiva y esperanza. Esa parte que menciona acá que sus instrucciones nos dejan sin excusas para no orar. O sea, quedamos como que Él nos da toda la enseñanza para orar. No podemos escondernos en que esto o aquello, porque Él nos deja sin excusas para no orar. Así es. Y también nos da el ánimo para orar con esperanza. Podemos ver también que la oración tiene forma eclesial. En primera de Timoteo 4:10, versión Biblia de las Américas, nos dice, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. En este versículo, Pablo indica a Timoteo que debe esforzarse con devoción más allá del esfuerzo físico
siendo un ejemplo en su manera de hablar, en su conducta, en amor, fe y pureza, como también es un desafío a que cuidemos pues nuestras expresiones. Tito 1:1 también afirma, nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes del comienzo del tiempo. Y finalmente en Tito 2:11 dice, pues Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Esto significa que la esperanza del cristiano es nuestra. Es imposible responder a la pregunta, ¿qué es un cristiano?, sin terminar en una conversación sobre la iglesia, al menos en la Biblia. Si la oración se aferra a la esperanza que compartimos en Cristo, entonces debe reflejar nuestra unidad en Él. Total. O sea, deja de ser una oración individual a una oración comunitaria, comunidad. Si la oración tiene forma de evangelio, entonces la implicación es que debe tener forma de iglesia. Correcto. Yo creo que el mejor patrón y la práctica de la oración la tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Su instrucción y ejemplo nos ayuda a construir un marco que nos permitirá entender mejor la oración y sus implicaciones eclesiales. Para finalizar, estamos de acuerdo de que la oración es la base de la vida cristiana para acercarse a la presencia de Dios. Así que terminaremos este espacio con una oración. ¿Te parece? Claro. Amado Padre Celestial, con humildad y reverencia nos presentamos ante ti para darte infinitas gracias por este espacio en que los primeros enseñados somos nosotros, Señor. Rogamos que los conocimientos compartidos sean de gran bendición para toda la audiencia que tenga la oportunidad de disfrutar este momento, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad. A través de tu Hijo Jesucristo y tu Espíritu Santo, Señor, hemos orado. Amén, Señor. Amén. Bueno, ha sido nuestro tema de hoy. Esperamos que Dios les bendiga. Hasta pronto. Hasta pronto.